Bienvenidos a los jueves de webinars. Hoy tenemos como invitado a Félix Fernando Dueñas Gaitán. Él es profesional en filosofía con mención en historia de la Universidad del Rosario, magíster en educación con especialidad en educación superior de la Universidad Internacional Iberoamericana UNINI de Puerto Rico, máster en educación desde la Universidad Europea del Atlántico de España, maestría en historia de la Universidad Javeriana y estudios monográficos del doctorado en historia de América en la Universidad de Cádiz, España. Es docente investigador de Uniminuto. Félix nos va a compartir en este jueves de webinars un tema interesante, un tema innovador, educación y música. Félix, ¿qué tal? Bienvenido. Adelante, por favor. Recuerden que ustedes, mientras están en este webinar, pueden chatear con su cuenta de Gmail. A través de la cuenta de Gmail pueden chatear con Félix mientras transcurre esta presentación, esta conferencia sobre música y educación, el tema que Félix Dueñas, docente investigador de Uniminuto, nos comparte el día de hoy en estos jueves de webinars. Bienvenido, Félix, puede compartir su presentación y adelante, por favor. Ya estamos viendo la presentación, adelante, Félix, por favor. Muchas gracias, Marisol, nuevamente agradeciendo esta invitación a la dirección del Centro de Excelencia Docente, a la dirección de Campus Virtual, a la dirección de Biblioteca de Uniminuto para desarrollar este webinar del día de hoy, que tiene como título Música y Educación. Vamos a iniciar entonces presentando el objetivo de este webinar. Básicamente la idea es como comprender el papel de la música en los procesos de formación educativa, principalmente en la educación superior. Estaré abordando la relación que ha tenido la música en el entorno educativo desde diferentes momentos en la historia y que representa un aporte significativo para construir lo que en la educación es prioridad, que es la formación integral, la formación humanística de quienes hacen parte de la comunidad educativa. Como vemos ahí, tenemos un cuadro de Pablo Picasso, Los Tres Músicos, como ya saben, un pintor bastante reconocido y que nos inspira en este momento, pues, hablar de la música y de la educación. Para iniciar, pues vamos a mirar un poco lo que es el concepto, por eso lo he titulado La música más allá del concepto. Tenemos en la parte superior, si ustedes lo pueden visualizar, una definición pues técnica de lo que es la música, como aquel arte de organizar de manera sensible y lógica la combinación estructurada de sonidos y silencios sobre la base de los principios de melodía, armonía y ritmo. Digamos que esta es una definición de lo que podría ser la música en términos técnicos, pero me quiero centrar específicamente en dos conceptos que he traído en este momento y como ustedes lo pueden apreciar, tomando a la musa griega de la música, Euterpe, que de alguna manera ella es la inspiradora precisamente de este arte, como todas las musas que son divinidades que inspiran las artes. Entonces quiero hablar un poco de estas dos definiciones que he traído acá, porque creo que se articulan muy bien con lo que vamos a desarrollar en este webinar. Entonces la primera definición, que es de un compositor de Ferruccio Busoni, que nos dice que la música es aire sonoro que lo dice todo y nada al mismo tiempo. Esta es una definición bastante interesante de la música, se aleja un poco de esa definición técnica y nos quiere mostrar la música como aire, y como sabemos que el aire es esencial para la vida, necesitamos estar respirando permanentemente para que podamos vivir, pues la música también tiene esa connotación de estar allí para que nosotros como seres humanos vivamos y hace parte de nuestra vida. Y como la misma definición lo sugiere,
la música es un todo y es un nada, o sea, es decir, la música está allí, presente en la vida humana, pero al mismo tiempo, o muchas veces tampoco lo está. O hace, digamos, una relación entre lo que la música es la música y el silencio, o sea, se debate, digamos, entre esas dos caras de la moneda, entre lo que es el silencio y lo que es la música. Y la segunda definición lo traigo pues de un músico y director de orquesta muy conocido y muy reconocido en el ámbito musical contemporáneo, que es Daniel Barenboim, que nos dice que la música te enseña a pensar, a sentir, establecer una conexión entre lo racional y lo emocional, básica para una buena educación. Entonces creo que allí en esa definición de música de Daniel Barenboim tenemos, digamos, la base para hablar en nuestro webinar, porque finalmente en el abordaje que estaré haciendo, la música precisamente está entre lo racional, lo emocional, y precisamente es allí donde juega un papel importante lo educativo. Ya lo veremos por qué. Entonces vamos a iniciar con algunos orígenes de la manera en como la música ha estado presente en la educación, y creo que pues definitivamente nombrar a Pitágoras en este momento es fundamental, porque este filósofo presocrático nos propone que finalmente la música es el principio educador por excelencia. La música tiene la capacidad precisamente para formar, sobre todo en dos aspectos importantes en el ser humano, que es el carácter y las pasiones. La música entonces juega un papel ético en la formación del ser humano. Y dentro de la filosofía pitagórica, digamos que, y pues recordando un poco lo que nos enseñaban en el colegio cuando estábamos en las clases de filosofía, que los filósofos presocráticos se preguntaban sobre el arjé del principio de las cosas. Pues ese principio de las cosas está en Pitágoras, en el número y la música. En la relación que tiene el número y la música, que es una relación muy estrecha, y ese principio de las cosas, ese arjé que en algún momento nos explicaban en esas clases de filosofía, tienen que ver con el orden del cosmos. El arjé no necesariamente tiene que ver con una idea de origen de las cosas, tiene que ver es con una idea de orden. ¿Qué es lo que le da el orden al cosmos, al universo, a esa relación que hay entre la naturaleza y los seres humanos? Y diferentes filósofos presocráticos lo abordaron encontrando un principio de orden que en términos de la filosofía griega se denomina logos, esa lógica del mundo. Ese logos es la lógica del mundo, es el orden del mundo, es en esa relación naturaleza-ser humano. En Pitágoras lo encontramos en el número, porque Pitágoras establece que todas las relaciones de orden que hay en el mundo son matemáticas, están determinadas por operaciones matemáticas. Creo que si alguno se acuerda del teorema de Pitágoras, sabrá que Pitágoras, además de ser un filósofo presocrático, era un importante matemático, y a su vez vincula al número la música, porque la música, precisamente por su característica, es un orden también numérico. Y la música, digamos, en esa relación que existe entre el ser humano y la naturaleza, y ese orden que se establece, permite dar una armonía
y eso es que esa es la característica de la filosofía pitagórica, y es que Pitágoras se refiere a la música en términos de orden, de logos, pero se refiere a la música en cuanto a que el movimiento que tiene el cosmos en esa relación ser humano, naturaleza, la naturaleza misma, produce música. Eso es lo que se ha denominado la armonía de las esferas, tomándolo un poco en términos cosmológicos. Entonces, lo que se mueve, pero el movimiento produce sonido y produce una música particular. Esa sería, digamos, la característica de esta filosofía pitagórica. Aquí lo importante es que para Pitágoras, en la escuela pitagórica, el estudio de la música era fundamental. Con la música se podía llegar a un mayor entendimiento de esa lógica del mundo, se podía desarrollar una capacidad intelectual comprensiva, pero al mismo tiempo influía directamente en el carácter y las pasiones del ser humano. Es decir, tiene un componente altamente ético. He colocado aquí un emoticón, de pronto para que invitarlos en algún momento a escuchar ciertas piezas musicales o compositores o grupos. Obviamente que la charla de hoy no es para hablar de géneros musicales, ni para hablar de preferencias musicales, ni nada de eso, pero digamos que la sugerencia es para que se escuche y podamos ver cómo la música entendida de esta filosofía pitagórica efectivamente puede hacernos trasladar, digámoslo así, realmente a una conexión que en Pitágoras es fundamental, esa conexión que tiene el ser humano con la naturaleza y todo ese orden que está allí. Entonces, en algún momento, si alguno tendrá la oportunidad de hacerlo, recomiendo escuchar a Antonio Vivaldi, por ejemplo. No sé, algo conocido de Vivaldi, por ejemplo, Las Cuatro Estaciones. Ustedes, si escuchan esa pieza musical, se darán cuenta de la complejidad que tiene y que de alguna manera conecta de una manera de forma inmediata con el orden cósmico, es decir, tiene por eso digamos que en la definición que digamos inicialmente de Barenboim, esto está entre lo racional y lo emocional, es decir, ahí se funde un poco la comprensión de la razón con aquellas emociones que genera la música. O escuchar algunos álbumes de un grupo de rock progresivo, de art rock muy importante, que es Pink Floyd. Creo que también podría trasladarnos en ese plano. Bien. En segunda instancia, pues vamos a mirar un poco ya cómo la música se articula a un sistema educativo, y esto es a través de Platón, un filósofo ya muy conocido por todos, que de alguna u otra manera hemos estudiado, sea desde el colegio o en la universidad, y que aportó de manera significativa a la filosofía occidental, aportó en muchos ámbitos de la filosofía, en el campo de la metafísica, en el campo de la epistemología, de la ética, de la política. Y pues en Platón, digamos que al igual que en esa escuela pitagórica, la educación se orienta principalmente al desarrollo de la inteligencia, pero fundamentalmente a la formación en términos de las pasiones del ser humano. Es decir, también en Platón hay un componente ético, y es ahí donde va a entrar precisamente la música. Ya lo veremos en un momento. Toda esta educación, pues como sabemos, en Platón está articulada en un aparato estatal, en un estado político. Si alguno de pronto también la invitación tiene la oportunidad o lo ha leído, el
la República de Platón, pues es precisamente esa construcción teórica de un estado ideal por parte de Platón. Y allí, en un libro en particular, que es el libro 7 de la República, Platón desarrolla lo que se conoce como el mito de la caverna. Y ese mito de la caverna tiene que ver precisamente por una parte, con el dualismo platónico entre cuerpo y alma, y de otra con la teoría de las ideas, es decir, con un tema epistemológico de conocimiento, de cómo llegar precisamente a la verdad, de cómo salir de la oscuridad, de las opiniones, digamos en términos más comunes, de la ignorancia, y poderme trasladar hacia el conocimiento, hacia la verdad, que Platón, pues, en esa figura que trae como mito de la caverna, lo ilustra a través del sol. Quienes pues han tenido la oportunidad de leer este libro, pues el mito pues trae diferentes escenas en las cuales el hombre se haya atado, o su alma se encuentra atada a las sombras, a la ignorancia, y que uno de estos que estaban allí atados decide liberarse y decide salir de esa caverna, es decir, como salir de la ignorancia y caminar rumbo hacia la verdad. Y se encuentra con esa verdad, que es un sol que brilla fuertemente, y es tan fuerte ese encuentro con la verdad, con ese sol, que teme de él y prefiere volver nuevamente a la oscuridad. Y este mito pues es una figura que pues se puede abordar desde lo epistemológico en Platón, desde lo metafísico, desde lo ético, pero desde lo educativo. Eso, de alguna manera, eso tiene que ver con la labor que hacemos permanentemente nosotros como educadores, de llevar a nuestros estudiantes de las sombras, de la ignorancia, digámoslo así, llevarlos hacia el conocimiento. Y entonces, en este sentido, Platón establece que en el Estado debe haber una educación estructurada, por unas fases, por unos momentos en los cuales se debe desarrollar, y esto depende también un poco del papel político que va a desempeñar esa persona, de su alma, y él establece como dos fases. La fase inicial es la educación del cuerpo y del alma, y tiene que ver con el desarrollo del estudio de la gimnasia para el cuerpo, y por otra parte la música. Entonces ahí es donde encontramos el papel de la música, que retomando, digamos, toda esa filosofía pitagórica, Platón era un admirador altamente consagrado de la filosofía pitagórica, retoma de la filosofía pitagórica precisamente esa idea de que la música es el elemento que permite educar el alma, educar en las pasiones del ser humano. Entonces incluye nuevamente la música como un elemento ético en la formación del ser humano. Yo debo educar el cuerpo, pero debo educar también mi alma, debo educarme en las pasiones, debo tener esa capacidad para desarrollarme como ser humano en términos éticos. Y esta primera fase es fundamental en Platón. No puede el ser humano seguir a una fase ya de conocimiento puro cuando yo no he educado mi cuerpo inicialmente, lo he formado, pero también he educado mi alma. Entonces, esa fase inicial, la música juega un papel fundamental, para luego pasar a una fase 2, que ya en Platón pues es el estudio de las ciencias, de la aritmética, de la geometría, y finalmente de la dialéctica, que ya tiene que ver con el discurso filosófico. Es ahí donde debería llegar el ser humano ya al discurso filosófico. Entonces, podría decirse que en Platón la música permite educar el alma, es decir, el carácter y las pasiones, y es un requisito previo para poder
pasar a un proceso de formación intelectual. Primero se educa el espíritu, luego el intelecto. Digamos, esa es como la idea general. Posteriormente podemos ya hablar en términos históricos de lo que ha sido la música, sobre todo en la Edad Media y cuando surge ya la universidad medieval. Como bien es sabido, la universidad medieval surge en la Europa medieval de Occidente alrededor del siglo XII, más o menos. Surge como gremios que se van agrupando entre estudiantes y maestros. Esto tiene mucha relación con aquellos gremios propios de la Edad Media, los gremios de carpinteros, de zapateros, etc. Y se agrupan en un gremio que se denomina universitas. Por lo general las universidades surgen en los templos, es ahí donde van apareciendo. En términos de una edificación, porque la universidad es precisamente el gremio, no es el edificio, es la relación que hay entre personas que aprenden, personas que enseñan, y es allí donde realmente está el sentir y el significado de la universidad. Hasta hoy, realmente la universidad es, y lo compone esencialmente, es el tener estudiantes y el tener maestros. Puede ser que una universidad hoy tenga mucho más dependencias, tenga direcciones, tenga coordinaciones, tenga otras instancias dentro de esa institucionalidad, pero lo que realmente es esencial es que una universidad se define por tener estudiantes y maestros, alguien que aprende, alguien que enseña. Eso es lo fundamental. Entonces la universidad medieval surge como ese gremio que agrupa a tanto a estudiantes como a maestros, y la universidad se estructura, va tomando una estructura. Ahí podemos ver en la gráfica la universidad medieval en el siglo XII. Un poco ahí nos trae la idea de la cátedra, y el dictado. La cátedra es el lugar donde se ubica el maestro que tiene el conocimiento, por eso está un poco más elevado que el de sus discípulos, que el de los estudiantes, y los estudiantes están copiando lo que el maestro está dictando. Por eso ese término, cuando uno dice voy a dictar clase, es un término de la universidad medieval. Realmente se dictaba la clase. Ustedes conocen y saben que en ese tiempo no existían los medios de difusión de la información como lo tenemos hoy y al alcance de que lo tenemos hoy. Entonces el conocimiento se guardaba, se conservaba, se cuidaba, y había que protegerlo, y era limitado, entonces había que era difundirlo de tal manera que el estudiante lo que hacía era copiar lo que el maestro enseñaba para poderlo estudiar y para poderlo replicar. Pero el conocimiento era un tesoro que debía cuidarse, porque seguramente solamente se tenía un libro nada más, no se tenía la facilidad que hoy tenemos de tener una red de internet que nos permite tener acceso al conocimiento, o una difusión masiva de los libros, etc. Entonces, esto hacía que el conocimiento tenía un valor esencial. Esa universidad medieval pues se estructura en dos grandes facultades. Estaba la Facultad de Artes Liberales o Filosofía, llamada Facultad Menor, que si uno pudiera contextualizarlo, digamos que la universidad tenía la responsabilidad del colegio. No existía el colegio, pero existía la Facultad Menor o la Facultad de Artes Liberales, en donde se daba, digamos, la primera formación al estudiante. Era una especie como de bachillerato de la época. Y luego estaba ya la Facultad de Teología, Medicina y Derecho, que eran, digamos, las carreras
iniciales que tuvo la Universidad Medieval y que se conoce como Facultad Mayor. Se entraba inicialmente a la Facultad Menor para luego pasar a la Facultad Mayor. Esa facultad menor, denominada Artes Liberales o Filosofía, estaba compuesta por dos bloques de estudio. La primera, denominada Trivium, porque se componía de 3 asignaturas, era la gramática, la dialéctica y la retórica, esenciales para la comunicación. Una de las prioridades que tenía la educación medieval era lograr que el educando tuviera una muy buena comunicación, tanto escrita como oral. Escrita, oral y de argumentación. Por eso estaba la gramática, lo escrito, la dialéctica, o sea, lo argumentativo y la retórica, de poder hablar adecuadamente. Entonces, había una prioridad en la comunicación que hoy las universidades, digamos que intentan recuperar, porque se han dado cuenta que, digamos que en el espacio de formación del colegio o del bachillerato, ahí se presentan muchas deficiencias en términos comunicativos, y es creo que una de las cuestiones que muchos docentes a nivel de la educación superior siempre están, digamos, criticando o haciendo llamados a que recibimos estudiantes con muchas deficiencias comunicativas, o lo que se conoce hoy como competencias comunicativas, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben argumentar, que no saben hablar en una exposición, etc. Entonces, digamos que para la educación medieval esto era fundamental. La comunicación es fundamental en la formación de la persona, para luego pasar a un grupo de asignaturas que se llamaba quadrivium, que eran ya la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y aquí vuelve a aparecer la música. Entonces, había, digamos, un estudio matemático, de razonamiento matemático, había un estudio del cosmos, un poco retomando esa idea pitagórica, y había un estudio que estaba enfocado a las pasiones y a las conductas humanas, o sea, al aspecto ético del ser humano, y en ese estaba la música. La música hacía parte de ese quadrivium, y de alguna manera la música estaba allí no solamente por su carácter ético, sino por su carácter, digamos, cognitivo. Es decir, la música jugaba un papel ético, pero a su vez jugaba un papel para el desarrollo de los conocimientos. Y como vemos, pues son conocimientos que tienen que ver con la matemática y con el cosmos, ¿sí? Con la astronomía. Algo así como un poco como la física del tiempo, de ese momento. Entonces, la música juega ese papel doble. Desarrolla, como decíamos anteriormente, el alma, el espíritu, la conducta humana, pero al mismo tiempo desarrolla las capacidades intelectuales del estudiante. Entonces, la música jugaba un papel fundamental allí. Y vamos a ver que aquí, para posteriores investigaciones, como más adelante lo voy a presentar, aquí en este quadrivium que estamos explicando, tiene que ver mucho sobre los estudios que ha tenido, sobre todo psicólogos, alrededor del papel que juega la música en el desarrollo intelectual. Ahí sugiero, nuevamente traigo el emoticón, de pronto para contextualizar lo que es la Edad Media, esa educación medieval de las primeras universidades, el canto gregoriano, porque precisamente también surge en los templos, y música, por ejemplo, de Johann Sebastian Bach, que tiene unas características importantes en cuanto a que mucha de la música de Bach es música religiosa, pero también
por la complejidad de la música barroca, del periodo barroco, en cuanto a que podemos ver que en la música de Bach, esa función de la música dentro del desarrollo cognitivo, mental, y por otra parte lo espiritual, lo que me lleva a un plano más de la inspiración y de que mi alma se vaya formando, digamos, estéticamente y éticamente, pues creo que la música de Bach puede ser una muy buena experiencia. Y como señalaba pues anteriormente, esa relación de la música que está entre el desarrollo del espíritu y el desarrollo de la mente, de lo intelectual, pues lo encontramos en este estudio que se conoce como el efecto Mozart. Y ese efecto Mozart pues ha estado muy vinculado también a la educación, no solamente al desarrollo cognitivo del niño o desde su nacimiento o incluso antes de nacer, sino que también el efecto Mozart ha sido, digamos, trasladado al campo de lo educativo como una posibilidad de desarrollar intelectualmente a los estudiantes. Este efecto Mozart pues, es el resultado de una investigación que se desarrolló en la Universidad de California bajo la orientación de una psicóloga, de Frances Rauscher, que después de haber hecho varios estudios y experimentación con la música de Mozart, intenta demostrar que escuchar la música de Mozart en los primeros años de vida del niño, o incluso desde antes, desde que está en el vientre de la madre, y durante todo el proceso escolar, incluso hasta la universidad, esto genera una serie de efectos neurobiológicos para desarrollar la capacidad intelectual y física. Entonces, el efecto Mozart determina que el escuchar, en particular la música de Mozart, puede llevar a las siguientes características o desarrollos en el ser humano. Por una parte, el desarrollo del cerebro, o sea, de la corteza cerebral, por eso tiene que ver con esa condición también física, ayuda a que el desarrollo del cerebro sea efectivo, sea adecuado. También se ha considerado que la música de Mozart desarrolla la concentración y la memoria. O sea, ayudan a desarrollar la concentración y la memoria, pues son dos elementos claves en lo educativo, en que uno esperaría que un estudiante desarrolle su capacidad de concentración y su capacidad de guardar información en su cerebro. Tercero, mejora el razonamiento matemático y complejo, precisamente por considerarse de que la música es prácticamente un lenguaje matemático sonoro. Y de ahí me remonto nuevamente a la filosofía pitagórica, a Pitágoras, me remonto nuevamente a Platón y se remonta uno nuevamente a esa estructura que tenía la educación medieval a través del trivium y el quadrivium. Entonces, mostrar que la música tiene la capacidad de que allí en mi interior lo que está ocurriendo cuando yo escucho la música, sobre todo una música en particular que es la música, por ejemplo, de Mozart y algunos compositores propiamente del barroco, del clasicismo, etcétera, permite que en mi mente se estén dando unas operaciones matemáticas, se está desarrollando mi capacidad intelectual. La música es como ese sonido matemático. Entonces, por eso aquí en el efecto Mozart se considera que allí se produce en el cerebro humano ese razonamiento matemático y complejo y se desarrolla. Y que esto, como cuarta característica, facilita el aprendizaje. Es decir, que hay una relación entre este efecto Mozart y la educación en términos de que al
que en el momento en que un niño empieza a apreciar la música desde muy pequeño, empieza a desarrollar sus capacidades intelectuales y físicas. Ahí traigo nuevamente el emoticón, de pronto hacer el ejercicio de tomar algunas sinfonías de Mozart, algunos divertimentos, algunas sonatas y crear esa experiencia de apreciación musical, y tal vez pueda en algún momento ayudar a quienes están en algún proceso formativo, educativo, a que pueda desarrollar de la mejor manera sus capacidades intelectuales. Esto tiene mucho que ver también con que no lo traigo acá y no lo quiero abordar pues de manera amplia, que es todo el tema de la musicoterapia. Y la musicoterapia ha sido, digamos, toda una corriente del uso de la música para tratamientos terapéuticos en términos mentales, pero en términos también físicos, que muchas enfermedades mentales y también físicas, porque más adelante lo vamos a mirar, hay una relación entre la mente y el cuerpo muy estrecha, se pueden llevar y pueden ser más llevaderas a través de la música o con las terapias musicales. Entonces, la musicoterapia de alguna manera estaría articulada a lo que estoy señalando acá. Bueno, y precisamente esa introducción que acabo de hacer, pues nos da para hablar de Gardner y las inteligencias múltiples, porque Gardner, este psicólogo que desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples y que en ella demuestra que la inteligencia es diversa y que la inteligencia determina muchas posibilidades y muchas potencialidades en el ser humano, pues a través de las fortalezas y habilidades que tiene, y que la inteligencia no es única, sino que existen múltiples inteligencias que el ser humano va desarrollando y potencializando con el tiempo, y que esto definitivamente está articulado a la educación, y que la educación debe enfocarse a que se desarrollen esas inteligencias en los niños, en los jóvenes, para que se vayan orientando finalmente su camino hacia lo que van a hacer y a lo que uno llamaría son buenos o tienen las habilidades y las fortalezas. Y dentro de estas 8 inteligencias, Gardner incluye la inteligencia musical, es decir, considera que hay ciertas personas que desarrollan esa inteligencia musical, que puede ser en dos ámbitos. Puede ser que la desarrollen para dedicarse efectivamente a la música, llegar a ser músicos, tienen esa habilidad, tienen esa competencia, o también tienen una inteligencia musical en términos de apreciación musical, que ese sería ya el plano de aquellos que se denominan melómanos, que son esas personas que, aunque no son músicos, tienen la capacidad de apreciación musical. Entonces, digamos que en este estudio de Gardner, pues la música juega un papel muy importante, y finalmente pues también debe estar incluida dentro de la formación, ya lo veremos más adelante, dentro de la formación educativa. Es decir, independientemente de que alguien de pronto la desarrolle, como puede desarrollar la inteligencia espacial o como puede desarrollar la inteligencia interpersonal, etcétera, que son otros campos de acción del individuo, también puede desarrollar en algún momento esa inteligencia musical. Por eso es importante que la formación educativa desde la educación inicial hasta la educación superior, pues incluya la música, porque va a ser
una posibilidad a que el individuo efectivamente la desarrolle, o la desarrolle en términos de que se pueda dedicar en algún momento a la música como músico, o, o pueda tener esa capacidad de apreciación musical. Bien. En ese sentido, ¿cuál sería el reto que tiene la educación universitaria? Y ahí en un momento pues volvemos al tema de la música. Es uno de esos grandes retos que tiene la universidad contemporánea, y pues debido precisamente a la masificación de la educación, de la tecnificación de la educación superior y la educación universitaria, que pues ha alcanzado unos logros considerables, ha podido incorporar otros mecanismos y herramientas para los procesos de aprendizaje y de enseñanza por medio de las TIC y pues, otros recursos. Ha permitido ser mucho más amplia, con una cobertura mayor, pero digamos que frente a esa masificación de la educación, existe pues ese debate entre el dualismo que hay entre la formación disciplinar o la formación integral. O sea, cómo lograr que la universidad contemporánea pueda equilibrar su función entre lo disciplinar y lo integral o lo humanístico. Por eso traigo aquí dos figuras. Una es tomada de la Metamorfosis de Kafka, el personaje principal del libro de Gregorio Samsa, que, como ustedes saben, en un momento dado se levanta convertido en un bicho. Y por otro lado tenemos el David de Miguel Ángel, o sea, esa figura perfecta del ser humano, no deformada. Y esto tiene que ver es con la educación. Finalmente, ¿a qué le va a apuntar? A que generemos un bicho, en esos términos que lo estoy colocando acá, o que generemos un David, o sea, una persona formada en toda la expresión de la palabra. Como vemos, pues la estatua es perfecta en detalles de esa humanidad, de eso de lo humano. Pues queremos como universidad formar a ese estudiante dentro de esta lógica de la formación integral, que sea, que tenga, que esté bien construido, o terminamos con un individuo que puede tener una formación disciplinar muy sólida, pero su formación integral es muy dudosa. Entonces, creo que ese es el gran debate de la universidad contemporánea, y lo sabemos porque realmente a veces tenemos profesionales que dentro de lo técnico son muy buenos, pero en lo humano y en lo ético dejan mucho que desear. Y lo estamos viendo en muchos campos donde se ejerce la profesión. Entonces, ese es el gran debate de hoy en la universidad. ¿Cómo lograr realmente una formación disciplinar, pero que la formación disciplinar esté articulada a una formación integral, y lograr ese profesional íntegro, realmente con conocimientos disciplinares de su carrera, pero también con esa formación de su espíritu, de sus pasiones, de sus conductas, un poco retomando toda la filosofía antigua. Entonces, finalmente uno puede decir que la universidad es la encargada del cuidado de la cultura, de la ciencia, de la unidad del conocimiento, pero la unidad del conocimiento está no solamente en las ciencias, sino también la unidad del conocimiento está en otros campos de la expresión humana. Tiene que ver con el arte, tiene que ver con la ética, tiene que ver con la sensibilidad.
básicamente con la sensibilidad, lograr individuos con sensibilidad hacia lo humano. Y creo que hoy más que nunca, ese es el gran reto que tiene la universidad, cualquier institución educativa, sea desde el colegio hasta la universidad. Ese es el reto que tiene, porque estamos, digamos, en un momento en el cual no podemos perder lo humano. Lo humano nunca se puede perder. Hay personas que han dicho que la tecnología ha venido a reemplazar lo humano, entonces que ya no necesitamos más de los libros, que ya no necesitamos porque tenemos el internet, que ya no necesitamos más de las clases físicas porque tenemos la virtualidad y cosas como esa, pero resulta que la construcción de la cultura y de la ciencia están precisamente en las relaciones humanas, y es la universidad la encargada de cuidar eso, ¿sí? Entonces, esta figura que traigo acá en estas dos imágenes, y teniendo en cuenta pues, lo que es formación disciplinar e integral, pues nos da para hablar un poco de lo que serían esos mitos de la educación universitaria. Porque la universidad pues debe entenderse como ese lugar donde el ser humano, o sea, lo humano, se forma. ¿Y se forma en qué? Se forma en la cultura universal, se forma en el humanismo, se forma en el conocimiento científico y hoy se forma en el conocimiento tecnológico. Es allí. Ahí traigo la imagen de la Escuela de Atenas de Rafael, del año 1512, donde pues, recrea uno de los sabios, incluyendo en el centro a Aristóteles y Platón, y lo traigo más en la figura de porque quienes están allí son personas, son seres humanos, ahí no hay computadores, ahí no hay red de internet, ahí no hay campus de aulas virtuales, nada, ahí lo que hay son personas, son seres humanos. Eso quiere decir que el conocimiento se construye a través de lo humano. Por eso muchas veces se han preguntado, es que una cosa son las humanidades, teniendo como referencia de que las humanidades son las artes, la literatura, etcétera, y que otra cosa son las ciencias, de la ingeniería, la física, la química, los sistemas de computación, eso es otra cosa, y resulta que no. En esta universalidad, como señalaba, y precisamente la universidad es lo universal, o sea, recoge todo el conocimiento, pues todo es una construcción humana. Los computadores son una construcción humana como un cuadro o una pieza musical es una construcción humana. Pues todo es humanismo. Pero existen unos mitos alrededor de cómo la universidad debe desarrollar su función. Entonces, el primer mito es el mito de la utilidad. Se cree muchas veces que la educación humanística, esa educación integral, eso lleva mucho tiempo y que finalmente crea profesionales inútiles. Hay una creencia de que si yo en el currículum de un programa incluyo asignaturas que tienen que ver con el desarrollo de lo humano, es decir, de lo ético, el arte, la literatura, entonces le estoy restando precisamente a la formación disciplinar, que es lo más importante, porque se considera que lo que se debe formar el profesional es en eso, en que aprenda lo técnico y no que esté desperdiciando su tiempo en esas, digamos, asignaturas inútiles, o como muchas veces el estudiante la cataloga como asignaturas de costura. Entonces, se cree que no es útil hacerlo y resulta que es prioritario. Es decir, para una real formación integral, es decir, dentro de un PEI, un proyecto institucional educativo que apunta precisamente a lo educativo, es decir, a la formación, si yo dejo de lado
el desarrollo de lo humano, pues no estoy haciendo realmente mi función. Si solamente estoy formando para crear ingenieros técnicos, pero no ingenieros técnicos, pero también humanos, es decir, humanistas, que comprendan su realidad, que sean colaborativos con otros, que tengan principios éticos, que, en fin, muchas cosas. Entonces, pues, se ve en entredicho pues, lo que es la función de lo educativo. El segundo mito es el mito de la espiritualidad. Es decir, considerar que las humanidades o este tipo de estudios no tienen una conexión con las ciencias formales, las exactas, la tecnología, los computadores, que eso no tiene conexión. Que yo estudiar literatura o estudiar música o que me den una clase de ética, eso no tiene nada que ver con lo que yo estudio cuando estoy cursando una carrera de ingeniería o de economía, etcétera, que está totalmente desligado. Y como señalaba hace un momento, pues esto es un gran error, porque el conocimiento es universal y el conocimiento tiene unas relaciones con todo lo que produce el ser humano. Y el ser humano produce muchas cosas, produce tecnología, produce ciencia, produce artes, produce una gran cantidad de cosas que todas ellas están relacionadas. Entonces, ese es un mito muy, muy común también dentro de la práctica educativa universitaria, en considerar que no existe mucha conexión. Y la última, o el último mito, es el mito de la diferencia, que es considerar que las humanidades son como para personas iluminadas, que eso de aprender filosofía o aprender literatura, o en ese caso es para cierto tipo de personas muy elevadas, con unas capacidades intelectuales demasiado altas, que en realidad a la práctica profesional eso no ni le aporta, ni las personas están en ese nivel tan alto de intelectualismo, y resulta que no. Sí, resulta que no. Entonces, resulta que precisamente formando en estas áreas de conocimiento, yo puedo moldear al ser humano y lo puedo formar. No necesariamente para que no sé, un ingeniero o un médico salga músico, pero sí para que tenga cierta sensibilidad hacia las personas, que dentro de su ser sea totalmente diferente, que no sea solamente o que no tenga solamente una condición técnica, sino que él pueda comprenderse a sí mismo y comprender a su sociedad, a sus pares, a otras personas. Entonces, este es un mito que también muchas veces en la universidad, estos tres mitos, pues, se tienden a recurrir muchas veces porque se piensa más que la universidad debe ser un lugar de capacitación y no de formación. Entonces, en este sentido, ¿qué sería esa educación integral? ¿O qué sería educar a una persona en esa formación? Una persona educada en una formación integral o humanística es aquella persona que logra a través de sus habilidades y competencias, ¿sí?, y potencialidades, llegar a ser un profesional que pueda responder a su propia vida y a su propia sociedad, porque finalmente la formación educativa está desorientada a la formación de vida, no solamente a la formación de profesionales que se van a desempeñar en cargos o en diferentes campos del sector productivo, etcétera, sino es una formación de vida. Esa formación va a determinar su vida entera, la manera como se relaciona con otras personas, la manera como sus comportamientos pueden afectar o favorecer a otras personas. Entonces, es una educación de vida. Entonces, la universidad debe, para una educación integral, enfocarse en 4 aspectos que son los que voy a traer acá. Uno
es el tema de la comunicación, como lo hemos visto desde la educación medieval, fundamental que los estudiantes tengan esas competencias comunicativas. Segundo, todo el aspecto ético, es decir, todo el tema de la convivencia, del respeto, de la cooperación, de la resolución de conflictos, de la toma de decisiones, que muchas veces eso es una cuestión que para el profesional es determinante. En muchos cargos, en muchos empleos, van a tener que tomar decisiones y esas decisiones tienen que tomarlas de una manera racional, pero también tienen que tomarla de una manera ética y con una sensibilidad frente a lo que están haciendo a nivel social. Por otra parte, tenemos la característica de pensamiento. Debe desarrollar el pensamiento, el análisis, la sistematización, la investigación, el pensamiento crítico, que es decir, pues también es otro tema para hablar de cómo la universidad debe desarrollar ese pensamiento crítico en el estudiante, para que sea una persona que pueda argumentar, que pueda analizar, etc. Y finalmente desarrollar la sensibilidad, y es aquí donde entra ese criterio estético. Y ahí es donde entra la educación en la música, porque en muchas universidades lo tienen incluido dentro de en el mundo, muchas universidades en el mundo, sobre todo universidades que manejan una línea de educación liberal, que es una línea de educación humanística. En aquellas universidades, muchas universidades en Estados Unidos, en Europa, manejan ese modelo en el cual no importa cuál sea la carrera que la persona esté estudiando, siempre va a tener ese componente de desarrollar la sensibilidad en el estudiante a través de, por ejemplo, la música, a través de la literatura, a través del arte, porque finalmente, y esto también tiene que ver con la filosofía antigua, la filosofía griega, la relación entre la estética y la ética es muy estrecha. Un comportamiento ético es a su vez un comportamiento estético. Es decir, un comportamiento ético que tiene que ver con, digamos, el hacer bien o el hacer mal, en términos generales. De alguna manera tiene que ver con lo bonito, es decir, con lo bello, con lo feo. Seguramente cuando alguien hace una acción incorrecta que éticamente está reprobada y es incorrecta, estéticamente es feo, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de educar también en lo estético, un poco retomando esa figura del David, es también mirar lo bonito, lo bello del ser humano. No solamente formo en su intelectualidad, sino que formo en la belleza. Y la belleza es formar también en lo ético. Entonces, por eso cuando existe algún tipo de censura social frente a algún comportamiento que alguien hace que no está dentro de los parámetros éticos, se rechaza. Y se rechaza como si fuera algo estético, como algo feo, como cuando yo rechazo lo feo, no me gusta. Entonces, porque está unido lo ético con lo estético. Entonces, es importante que la universidad considere que debe desarrollar para poder formar de manera integral y humanística esas 4 características, que es la comunicación, la convivencia, el pensamiento y la sensibilidad, y allí es donde estaría la música. Por eso es que, como señalo, en muchas universidades a nivel mundial, dentro de los pensum de las carreras, no importa cuál sea la carrera, si sea una carrera de medicina, muchos estudiantes reciben clase, por ejemplo, de música, aún que esté estudiando medicina. Porque esa asignatura le va a estar desarrollando su elemento estético, su sensibilidad, y seguramente esto lo va a conectar más con lo humano, con las personas. Y eso pues es un componente ético alto. Aquí tenemos
un cuadro de los embajadores de un pintor que se llama Hans Holbein, cuadro de 1533. Ahí nos muestra un poco, retomando esa estructura de la universidad medieval, del trivium y el quadrivium, nos recrea un poco esos saberes que en aquel entonces se impartían. Está, digamos, la matemática, está el globo terráqueo para todo el tema de la geografía, ¿sí? Pero hay una característica acá que es, hay un laúd, y eso me trae como referencia de que la música hace parte de la educación. La música hace parte de la formación de los seres humanos. Por eso está incluida dentro del cuadro. Entonces, hay muchos saberes, muchos conocimientos que debe tener el ser humano en términos de la matemática, de la física, de la astronomía, etcétera, pero la música está allí. Por eso, aquí traigo el emoticón, porque si estamos hablando de la sensibilidad, creo que para que algunas personas que hayan tenido la experiencia de ir a alguna ópera, creo que la ópera es algo que se vive en el teatro. Es lo mismo que una obra de teatro, no es lo mismo ver una obra de teatro en televisión que verla en vivo. Creo que la música, en la ópera ocurre lo mismo. Es un momento que se tiene que vivir de manera presencial, y la ópera trae precisamente, una de las características es traer en escena la sensibilidad del ser humano. O sea, pone en escena lo humano entre lo bueno, lo malo, el sufrimiento y el dolor y la alegría, es decir, todos esos contrastes en los cuales los seres humanos diariamente estamos enfrentándonos. Nos enfrentamos a la alegría, al dolor, a lo bueno, a lo malo, a los opuestos, como diría Empédocles, un filósofo presocrático, ¿no? A los opuestos, a esa dinámica de los opuestos. Y esa es la vida. Por eso la vida es de opuestos. Entonces, por eso la formación universitaria debe formarles para la vida, porque siempre un profesional se va a encontrar con los opuestos. Entonces, él tiene que hacer frente a eso. Entonces, por eso traigo aquí la ópera. Si en algún momento alguien tiene la oportunidad de asistir, no sé, aquí al Teatro Colón, en Bogotá, o en algún lugar donde pueda apreciar el montaje de una ópera, se podrá dar cuenta de que allí en escena lo que está es la sensibilidad, está es lo humano. Tenemos acá entonces la música, la educación y el humanismo. Entonces ya esa relación entre lo que es la música de la educación y lo humano. Entonces podríamos decir que la principal función de la universidad no es capacitar a las personas. Esa no es la principal función, es parte de su función. Es lo que veíamos en la parte de la formación disciplinar. No es solamente esa capacitación para que se desempeñe dentro de una profesión, es principalmente formar para la vida. Entonces, una carrera, un pregrado, incluso desde la escuela, lo que está haciendo esa institución educativa es formar para la vida. No formar solamente para que tenga unos conocimientos y esos conocimientos los aplique en diferentes contextos o realidades, sino formar para la vida. Y formar para la vida implica que una universidad debe replantear su currículum, teniendo en cuenta esos mitos que vimos hace un momento, y se los debe replantear como en dos grandes aspectos. Uno, en que debe hacer énfasis la formación en lo integral y lo humanista. Es decir, tiene que hacer énfasis en lo educativo, porque finalmente lo educativo, que viene de la palabra educare, que podría traducirse como nutrir, cuando yo nutro, por ejemplo, cuando yo nutro mi cuerpo, ¿para qué es? Cuando yo consumo el alimento es para que mi cuerpo esté bien formado, para que tenga todas las capacidades vitales, para que no desfallezca. Cuando la mamá alimenta
a su hijo, a su bebé recién nacido, y le da leche materna, ¿para qué lo hace? Para que ese cuerpo se desarrolle bien, para que crezca, para que tenga salud. Entonces, la educación es eso. La educación es nutrir de conocimientos, nutrir de muchos aspectos que permiten que el ser humano enfrente la vida. Entonces, incorporar dentro del currículum cosas como el arte, la música, la historia, la literatura, la filosofía, es muy importante para precisamente ese proceso educativo. Luego ya uno puede pasar ya a un campo más disciplinar, ya a lo pedagógico, es decir, del término pedagogía, que es de paidos a agogía, que significa como conducir, el pedagogo en la antigua Roma, que era la persona que conducía o que llevaba a los niños a los centros de aprendizaje, pues eso es realmente lo que uno hace como maestro y como educador en cualquier ámbito, desde la educación escolar hasta la educación universitaria, y es precisamente conducir y llevar al estudiante a los conocimientos, ya a conocimientos disciplinares, ¿verdad? A que si el estudiante tiene que aprender estadística, pues que aprenda bien la estadística, que si tiene que aprender computación, pues que aprenda bien computación, que si tiene que aprender cálculo diferencial, pues que aprenda bien cálculo diferencial. Esa es una labor también importante, pero yo no me puedo olvidar de la otra parte, que es la parte del desarrollo de lo humano. Y muchas universidades en el mundo, como digo, incluyen precisamente ese componente de formación integral y humanística en todos los programas como parte de el objetivo que tienen, y que ese objetivo es formar personas de manera íntegra para la vida. Entonces, un estudiante pues, de cualquier carrera, puede ser la carrera de medicina, en una universidad como esas, podrá estar precisamente recibiendo asignaturas iniciales en el campo humanístico, antes de pasar a sus asignaturas disciplinares, para que sea la primera formación que reciba. Seguramente si es un médico y un médico que comprende más, que se sensibiliza a través del arte, que se sensibiliza a través de la música, que ha leído algo de literatura, que ha leído historia, pues tiene una capacidad para ejercer la medicina mucho más humana, que sería precisamente lo que se quiere lograr con el profesional, que sea un profesional humano. Entonces, por eso traigo aquí a colación este cuadro de Rubens de 1624, que se llama La educación de la princesa. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que hay tres divinidades. Está Apolo, dios del arte; está Atenea, dios de la sabiduría, del conocimiento; y está el dios de la elocuencia, Hermes. De ahí viene la palabra hermenéutica o interpretación. Entonces, estas tres divinidades están formando al individuo. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí quien está recibiendo la formación, la señora que está en rojo, tiene las divinidades, o sea, ahí están las divinidades que le están guiando su formación desde el arte, desde la sabiduría, desde la elocuencia, la argumentación, etcétera. Pero también está la música, está presente la música como parte de cómo acompañan, digamos, todo este proceso, toda esta universalidad, todo este orden, digamos, en lo educativo. Entonces, por eso me parece como interesante este cuadro, que, digamos, tiene que ver precisamente con lo que he señalado en términos de lo formativo, lo educativo, y de ese verdadero papel que tiene la universidad, y ese gran reto que tiene la educación superior de lograr esos profesionales buenos técnicamente, pero también unos profesionales con una alta capacidad de comprender
su propia vida y de comprender a otros, es decir, de ser personas activas, sensibles a la realidad social. Por eso, aquí en el emoticón de la música, invito a escuchar, por ejemplo, algunas músicas, no sé, música por ejemplo del barroco, que sirve mucho para lograr desarrollar esa sensibilidad de los seres humanos. Un poco también el jazz, porque también tiene unas implicaciones del sentir humano, pero también relacionadas con el desarrollo intelectual por la complejidad que tiene, al igual que, por ejemplo, algunos géneros del rock que también desarrollan esa capacidad intelectual. Curiosamente, estos son de los géneros que se enseñan en las escuelas de música, en los conservatorios. Por lo general, a nivel universitario se enseñan esas músicas como músicas de base, ¿no? No quiere decir que no se llegue a abordar otro tipo de músicas, pero con músicas de base, por lo general, siempre se tiene lo que genéricamente se llama música clásica, aunque pues no es apropiado, digamos, catalogarlo así. Más hablar como música en ciertos periodos, barroco, el romanticismo, el clasicismo, y se tiene el jazz también como un elemento de formación musical y el rock, entre otros. Entonces las traigo aquí porque servirían mucho en algún momento cuando se quiera hacer formación integral y humanista que se incluyeran dentro de los currículum. Sería interesante que un estudiante de cualquier carrera sintiera el hecho de que pueda dentro de su carrera estar cursando, no sé si está cursando, digo yo, por ejemplo, economía. Y entonces, si está viendo estadística, pero también él asiste a clases de apreciación musical. Seguramente va a ser un profesional mucho más íntegro, porque no solamente sale con una muy buena formación en el campo de la economía, de su saber disciplinar, sino que también puede llegar a desarrollar esa sensibilidad que señalábamos hace un momento y que es tan fundamental en estos momentos de crisis que tenemos a nivel mundial y que requerimos más profesionales humanos que profesionales técnicos. Creo que esa es como la gran moraleja que deja, digamos, esta parte. Quiero finalizar entonces con una conclusión o a manera de conclusión con una cita, porque retomando un poco las palabras de Daniel Barenboim en otra de las intervenciones que él ha hecho cuando se le ha pedido su definición de música, pues trae esta. Sí, la primera nos sirvió para contextualizar todo el papel que tiene la música en la formación educativa, pues esta creo que permite cerrar muy bien lo que hemos dicho, y es la música está dentro del mundo y está fuera del mundo al mismo tiempo. Y eso es la gran belleza de la música, está dentro del mundo precisamente porque hace parte de los procesos de formación humana. Así es como digamos, quiero leer esta cita de Daniel Barenboim. Hace parte de la formación humana. Está en las escuelas, está en las universidades, está en los currículos. Allí está la música. Está en el mundo. Seguramente no habrá persona en el mundo que no escuche música. Algún tipo de música escuchará. No es este webinar. No está enfocado a hablar de géneros o de ciertas preferencias musicales. Eso implicaría ya hacer un trabajo más sociológico
la música o abordarlo desde teorías, por ejemplo, como la de Pierre Bourdieu, por ejemplo, que trae un texto bastante interesante sobre el sentido social del gusto. No estamos hablando de la música en términos de gustos, si a mí me gusta un tipo de música y a otro le gusta otro tipo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la música hace parte del mundo, hace parte de la vida humana, hace parte de la formación de las personas. Pero al mismo tiempo está fuera del mundo. Es decir, la música también tiene una connotación hacia algo así como divina, ¿no? Es un elemento como divino, porque está conectado con la espiritualidad y está conectado, como veíamos allá, con la musa de la música, está conectada precisamente con la inspiración y está conectada con otros vínculos en el ser humano que no son propiamente físicos. Entonces, me parece que esta cita de Daniel Barenboim pues recoge en esencia lo que se quería presentar en este webinar, y el papel que tiene la música y cómo ha estado presente en todos los procesos de formación y constituye un elemento fundamental para la formación integral que tanto espera y que desarrollan las instituciones educativas y del cual su propósito es precisamente ofrecer una muy buena educación a sus educandos. Agradezco entonces a todos ustedes por este espacio. Espero que este primer acercamiento a lo que ha sido la música en la educación haya sido interesante y que suscite muchas preguntas e inquietudes. Mi correo electrónico está ahí, felix.dueñas@minuto.edu, pues quedo abierto a cualquier pregunta que salga después de este webinar, o consulta, o inquietud, crítica, o lo que sea. Ahí queda abierto. Lo mismo está el correo del Centro de Excelencia Docente, el correo de Marisol, y pues agradecer a Marisol nuevamente este espacio y quedo atento pues a las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias por acompañarme en este espacio.